Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a ver nuestra lección del domingo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Recuerden, vamos a seguir los pasos de una buena lectura, la meditación, yendo a nuestra vida, la oración, que puede ser una oración de compunción, de agradecimiento, de entrega. Hola, Vero, buenas noches. Y pues ahorita comenzamos, ¿les parece bien? Voy a callar al perro. Está. Y abrir. Buenas noches. Hola, buenas noches, Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahorita llegan, empiezan a conectarse de a uno por uno, ¿sale, Vero? Sí, muy bien, gracias. La cita bíblica, Vero, que vamos a ver hoy es Evangelio de Juan 8 del 1 al 11. Ujú. Sí, el de la mujer adúltera. Ajá, Ah, ya lo tengo. ok, y también vamos a ver Filipenses 3 del 8 3 del 7 al 14. Ujú. Carta a los Filipenses 3 del 7 al 14. Déjame busco ese. Sí, deja ver si ya lo puse aquí. No, esa cita no la puse en el trabajo, pero también lo vamos a ver. Eh, Qué bueno que te conectaste, Ver. 4. Hola, buenas noches, Lupita. Hola, Lupita Arreguín, ¿cómo está? Sale como un microfonito y ahí dice conectarse a internet. Si está en su teléfono, Lupita, ahí nomás le da clic en conectarse en internet y ya, según yo, así es con el teléfono, para que la podamos escuchar. Pero ya se conectó. Ya nos escucha, da buenas noches. Para las citas bíblicas, Lupita, que vamos a ver, es Evangelio de Juan 8 del 1 al 11, Carta a los Filipenses 3 del 7 al 14, para si las quiere ir poniendo en su Biblia, por favor. Y vamos a dar unos minutos más para que se conecten los demás llegan en bola. Son un grupo. Lo que pasa es que
están en un grupo y en lo que llegan a su casa y como que todos llegan exactamente a la misma hora y todos se conectan. Ahorita unos 4 minutos más se conectan, primeramente Dios. Así que ahorita comenzamos. Déjenme. Karina. Haya llegado. Ya me perdí. ¿Por qué, Lupita? Pues ya se me perdió su. Ahora ya la encontré otra vez. Ok. Okay. Le digo que no sé nada de esto. Mire, si quiere estar con la cámara apagada, ahí en la camarita nomás le apachurra y ya se borra la cara y nomás escuchamos. No, sí está bien porque si de por sí así me meto al rosario con Marta. Ok. El Zoom. Entonces ya le sabe también la movida esto. No mucho, no se crea, apenas estoy, ni siquiera en párvulos, estoy de recién nacida. Hola Karina, buenas noches. Hola maestro, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, mira, está Lupita, Ibero, también ya con nosotros. Esperemos que cada 8 días se conecten. Buenas noches. Qué bien. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias. A mí ya llegó tu mamá. Qué bien. Miren, voy a empezar Karina, con lo que es el método, ¿sale? Sí, está bien. Este no es. Y la serie se empata. La serie está nada por nadie. Y viene el entero. Y nos vamos al tercer Nada más para empezar, acuérdense, para que la lección sea divina, necesitamos invitar al autor principal, que es el Espíritu Santo. Es lo primero que debe de hacer uno cuando escucha la palabra de Dios, invitar al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones del Espíritu Santo. A mí, yo soy una persona que me gusta lo sencillo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Si ustedes quieren buscar, pueden agarrar el Salmo 119. Todo el Salmo 119 es una invocación al Espíritu Santo y agarramos uno o dos versículos y los vamos repitiendo, inhalando y exhalando. Por ejemplo, Espíritu Santo, fuente de luz, y exhalamos, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, y exhalamos, ilumíname. Lo primero para entrar en la escucha atenta de la palabra de Dios, tenemos que acallar nuestros ruidos. Muchas personas no entendemos qué es eso de acallar nuestros ruidos. No son los ruidos externos, son los ruidos internos que cada uno puede traer. Sí, claro. Hoy fui con el especialista y la especialista nunca me había auscultado en mi estómago. Y yo les platicaba a los alumnos de hace rato que di una clase en vivo, que la doctora Padilla se puso pálida cuando me tentó una bola que tengo en mi estómago. Y me dijo, esto no lo tenías. Le digo, no, tengo como 1 mes y medio que me empezó a crecer esa bola. Pero les decía que yo hasta me estaba riendo interiormente de ver la mortificación que ella tuvo. Pero yo estaba, Espíritu Santo, ilumíname, ilumíname, ilumíname. La enfermedad puede ser un ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. Los problemas familiares pueden ser ese problema para no escuchar la voz de Dios. Los problemas materiales pueden ser ese ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios.
los problemas, los que tenemos hijos con sus necesidades, puede ser otro problema que no nos deja escuchar la voz de Dios. Tú acalla esos ruidos en tu vida en este momento y ábrete a la gracia de Dios. Lo primero para escuchar la palabra de Dios es eso, recogernos interiormente. Y para eso, ahorita ya es noche. Si les hago la dinámica para relajar nuestros cuerpos, pues se van a quedar dormidas y ya nomás no voy a dar la clase, yo también me quedo dormido con ustedes. Pero acuérdense, lo primero es relajar nuestros cuerpos. A mediodía hacemos una dinámica. Empezamos a sentir cómo la sangre fluye desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Y empezamos a sentir cómo va corriendo la sangre por nuestro cuerpo. Y nosotros empezamos a sentir en este aparato circulatorio que tenemos el gran amor de Dios en nuestra vida. Segundo paso que tenemos que ir haciendo para ir a una oración profunda es inhalar y exhalar y repetir el bendito nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. ¿Por qué les sugiero esta noche? Porque es el evangelio de la adúltera con Jesús de Nazaret. Y nosotros nos vamos metiendo en el texto sagrado. Ya desde ahí empezamos a inhalar. Señor Jesús, exhalamos, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y otra vez, Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y uno profundamente hasta el fondo, lo detenemos ahí y ya decimos, Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y ahora hacemos una última inhalación y lo detenemos ahí y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos. ¿Por qué el 5? Ahí les va por qué. Porque es la ley del Señor. Solo a los judíos le llaman la Torá. Y ahí está todo lo que necesitamos para ir y escuchar a Dios y querer hacer su voluntad. Segundo paso para hacer bien nuestra lección es pacificar el corazón. Ya les dije, cada uno de nosotros está en distintas situaciones en nuestra vida. Pues ahí, ahorita si traes algún problema, alguna situación difícil, ponle ahí al Señor. Póngale ahí al Señor sus necesidades, sus miedos, sus angustias. El tercer paso es hacer una lectura sin prisas, con calma, despacio que voy deprisa, dice un dicho. Y acuérdense, algo muy importante es leer los paralelos. ¿Qué creen? Para este evangelio de San Juan no hay paralelos. Porque este evangelio de San Juan, hay un evangelio en el evangelio de San Lucas, capítulo 7, que se parece un poco a esta perícopa que vamos a estudiar esta noche, que vamos a meditar, contemplar. Pero no hay ningún paralelo. El único paralelo es Oseas 6:6, donde dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios y más conocimiento de Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El cuarto paso es captar las ideas principales de lo que vamos leyendo. Cuando nosotros vamos captando las ideas principales del texto sagrado, la palabra de Dios empieza a penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos. Recuerden, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el hueso, hasta la médula de los huesos. Es como una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Y ustedes, no sé si quieran rayar su Biblia, ustedes sabrán, no es pecado, ¿sale? No es pecado. Es importante que nosotros vayamos descubriendo cada verbo. Cada verbo. El primer verbo que a mí me llamó la atención es que Jesús instruía a la gente.
o sea que enseñaba a la gente. Y yo ya desde ahí digo, a ver, de verdad, Señor Jesús, yo me dejo enseñar por ti. Voy viviendo ahí a lo puro loco, nada más. Otra cosa es distinguir quién habla. Aquí nosotros vamos a ver que hablan varios. Primero habla el narrador. Luego hablan las personas que le llevan a la mujer pecadora a nuestro Señor. Y nuestro Señor no dice nada, se hinca y se pone a escribir en la tierra. Y le vuelven a decir, y entonces ya nuestro Señor habla y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a poner, a poner en culiquillas y sigue escribiendo. Y dice la palabra del narrador, nos dice que se fueron yendo, empezando por los más viejos. Y se fueron todos. Y Jesús se levanta con toda su majestad y Jesús habla y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, todos se fueron. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ir distinguiendo quién habla. Acuérdense, nosotros buscamos las mismísimas palabras del Señor Jesús, que son las que nos cambian, que son las que llegan hasta el fondo de nuestros corazones. A profundizar es hacerle preguntas al texto sagrado. A ver, Señor, ¿por qué te llevaron a esa mujer adúltera a los fariseos si ellos sabían lo que se tenía que hacer? Lo que se tenía que hacer según la ley en el libro de Levítico era apedrearlas, matarlas. Y nomás a la mujer, al hombre no. Porque el hombre, así acuérdense que estamos hablando cuando se dio esta ley de Levítico, estamos hablando de hace 4,000 años. Y si ustedes y yo juzgamos con nuestros criterios actuales, estamos ya distorsionando la Sagrada Escritura. Por eso a veces cuando leemos la palabra de Dios y la queremos interpretar con nuestros criterios, por eso no nos llega la palabra. Porque juzgamos lo que pasó hace 4,000 años con nuestra forma de pensar. Y después de profundizar es leer las notas del pie de página de la versión que tengamos. Otra cosa es sentir el texto. Sentir el texto es que tú y yo nos vaya a ver, vamos poniéndonos en el lugar de los acusadores, en el lugar de Jesús o en el lugar de la mujer adúltera. Eso es sentir el texto. Y cuando nosotros empezamos a sentir el texto sagrado, pues el Señor nos está hablando a nosotros. Y acuérdense que al que le quede el saco, que se lo ponga. Así nos decía un señor cura, David Cortés. Y agarraba y empezaba a aventar pedradas. ¡Fum, fum, fum! Y uno ya nomás agachándose para todos lados porque todas iban directas a la cabeza de uno. Pero muchas personas cuando escuchamos la palabra de Dios, acuérdense que, es que dice, es que esa palabra es para mi esposo, para mi esposa, para el vecino, para la vecina. Entonces nunca va a cambiar tu corazón si no escuchas la palabra de Dios, que esta noche Jesús te va a hablar a ti. A ti es exclusivamente, a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes va a hablar el Señor Jesús. Otra cosa muy importante para que nos quede el primer paso de la lección es leer en voz alta. El texto lo subdividí en varias estrofitas. Vamos a ir leyendo poco a poco el Evangelio, cada uno de nosotros. Más que ya no supe dónde dejé mi teléfono, pero ahorita Karina me ayuda con las lecturas. Luego ya después de esto, vamos a ir, ya que hicimos una buena lectura, vamos a ir a la meditación. La meditación es, ¿qué me dice Dios a mí? Desde mi momento actual. No ayer, no mañana, hoy. Como Vicente Fox decía, hoy. Dice en el Evangelio de San Lucas, todos los ojos estaban fijos en Jesús. Lucas 4:21.
Y así tú y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Ahí está, esto es lo que hacemos en el primer paso de la lectura. Ahora voy a pedirle a Karina si me ayuda con... Ah, ya vi dónde está mi teléfono. Permítame. Sí, está bien, está bien. Haciendo lo que vamos a hacer hoy, nuestro trabajo. Karina, tú la primera cita, ¿no, Karina? Por Sí, favor. está bien. ¿Cuál es? No. ¿Cuál te tocó, Karina? No las dividí, pero ahorita las checo yo también aquí en mi teléfono. Juan 8, la primera es Juan 8 del 1 al 2. Ok. ¿Sí? Esa te toca a ti, ¿te parece bien? Sí, está bien. A la señora Enedina que nos ayude con Juan 8, 3 al 5. El 3 al 5. Ajá. A, a Vero que le toque Juan 8, 6, 7. A Lupita Arreguín que nos ayude con Juan 8, 8 al 11. Y acuérdense, la palabra de Dios entre más subdividida es mejor, porque le vamos agarrando sabor. Por lo regular, muchas personas leemos la palabra de Dios así de corridito. Lo podemos leer de corridito, pero ¿qué creen? No le vamos a sacar provecho. Ujú. Adelante, Ok. Karina, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Mas Jesús se retiró al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por ejemplo, aquí en estos dos primeros versículos, acuérdense, el que está hablando es un narrador. El Ujú. narrador dice, Jesús se fue al monte de los olivos y Sí. no habla Jesús, pero la palabra clave es, se puso a enseñarles, se puso a instruirlos. Para pasar al siguiente paso de la lectura de estos dos versículos es, ¿qué tanto yo me dejo enseñar por Jesús? Ujú. Acuérdense, las enseñanzas de nuestro Señor son muy concretas y precisas. Lo primero es ser misericordiosos como Él es misericordioso con los demás. Aunque no se lo merezcan, yo tengo que ser misericordioso, porque así es Dios. Otra enseñanza de nuestro Señor es siempre perdonar. A veces uno como ser humano se cansa de perdonar. No sé si les pase a veces y una y otra y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Pero cuando nosotros vamos al confesionario seguido, sabemos que cuando vamos al confesionario, a mí nunca me ha dicho el padre, no te perdono, vete. A mí siempre el sacerdote con el que me confieso, el padre Poncho, siempre me dice, vete, en paz, ahí está, amarillos, me da la absolución. Y por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Pero si tú y yo no hemos experimentado esta misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, va a ser muy difícil que seas misericordioso con los demás. Y el tercer punto, como es Jesús, es que Jesús trata bien a todo mundo. Traiga la camiseta traiga la camiseta por decir de varios equipos, a todos nos trata igual. Y nos trata bien porque nos ama. Entonces, en estos primeros dos versículos, vean, ¿qué te dijo el Señor a ti? ¿Te dejas instruir por Él? ¿Acudes a Jesús? Ahorita estamos acudiendo a Jesús, porque dice nuestro Señor que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros y todo lo que le pidamos al Padre, el Padre nos lo concederá. Hace unos minutos que fui a la tienda, me platicaba una vecina que un señor que yo conocía que andaba atrás del carro de la basura, murió. Se llamaba Abel, en paz descanse, para que pidan por él, por su eterno descanso. Y decía la señora,
¿cómo es la vida, verdad, Memo? Le digo, pues así es la vida. Y perdemos el tiempo en tantas tonterías. Así que ahí les encargo al señor Abel, pidan por él, por favor, por su eterno descanso. Si tú pides por él, vas a ver que cuando tú mueras, el Señor, acuérdense que paga al 1000 por uno. Tú rezas por uno y por ti van a rezar 1000 el día que Dios te llame a cuentas y te van a abrir las puertas del cielo. Ahora vamos con la señora Nedina, que o eres tú, Vero, no me acuerdo a quién le dije, 8-3 al 5. A mí. Nos lo comparte, señora Nedina, por favor. Sí, sí, está bien. Palabra de Dios. Vamos, Te señor. alabamos, Señor. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron a medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. Palabra de Dios. Y alabamos, qué dices? Señor. ¿Tú qué dices? ¿Me comí una palabra, verdad, maestro? Sí. Pero está bien, ¿sale? Señora Medina, a ver, veamos. Ahora A ver, pongámonos nosotros en ese momento de juzgar a los demás. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás? ¿Y qué creen? En Mateo 7, capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos dice el Señor, no juzgues si no serás juzgado. Y hay un dicho que dice, la zorra no se ve su cola, ni el zorrillo su fundillo. Pero es por esta razón, porque es más fácil ver los defectos de los demás que ver mis propios defectos. Y el Señor ahí nos enseña que el que quiera juzgar a alguien solamente es Dios. Solamente a Dios. El padre Poncho me enseñó que lo que se ve no se juzga. Dice, si tú ves que alguien se roba algo, no estás juzgando. Se robó, si se lo robó y ya. No lo estoy juzgando. El juicio es que empezamos a pensar, ¿y por qué lo hizo? ¿Y cuál fue la razón que hizo eso que hizo? aquí, maestro, la pregunta donde me comí yo la palabra, ¿tú qué dices? Es para nosotros reflexionar precisamente lo que usted nos está diciendo. Así es, Enedina. ¿Tú qué dices? A ver, ¿tú qué dices en tu vida? ¿Cuántos has juzgado, Enedina? Bueno, no nos digas porque ahorita vamos a jugar a las vencidas y a ver quién de nosotros ha juzgado más a alguien. Pero ¿tú qué dices? O sea, le preguntan al que todo lo sabe, pero no le preguntan con buena intención. Le preguntan para ponerle una trampa. Si Jesús hubiera dicho, apedríanla, hubieran dicho, no que muy misericordioso, no que muy cumplidor de la ley. Tu teléfono. Y si ustedes y yo, No, de la casa. y si ustedes y yo, fíjense, si Jesús la hubiera perdonado en el instante, hubieran dicho, pues qué ley es Jesús para cumplir la ley de Dios. Y por eso Jesús nuestro Señor se hinca. Por eso nuestro Señor se pone a escribir. Ya llevamos 2 enseñanzas. Somos instruidos por Dios para nuestra meditación. Y la segunda es esta. La segunda es, ¿a cuántas personas juzgo yo diario? Y acuérdense, nosotros no podemos juzgar porque nomás vemos una cara de la moneda. El único que ve todo el contexto es Dios. ¿Por qué hace las cosas la gente? ¿Por qué nos equivocamos? Porque somos de barro. Pero que eso no nos justifiquemos. Dice San Agustín, errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Cuando yo me doy cuenta de que le fallo al Señor y le vuelvo a fallar y le vuelvo a fallar, yo sé que Dios me perdona, pero si yo no hago algo por mejorar esa situación, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Dios nos da una oportunidad y el Señor te dice, te doy una oportunidad y la que sigue y la que sigue y la que sigue.
y por eso tenemos que aprovecharla. Ahora, creo que ahora sí le toca a Vero, ¿verdad, Vero? Sí, sí, ¿sí me No, escuchó? ¿verdad? Por favor. Sí. Ah, ok. Palabra de Dios. Ya le vamos, Señor. Te lo vamos, Señor. Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, le arroje la primer piedra. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Te lo vamos, Señor. Maestro, tiene desactivado su micrófono. Perdón. Acuérdense, les comentaba, ¿quién de nosotros está libre de pecado? De los que estamos aquí. Yo sé que todos ustedes son santos y santas, pero levante la mano el que esté libre de pecado. Que diga, No, no, pues no. pues yo irá amarillos con el Señor. Traigo mi alma bien afinadita, que si ahorita llega el Señor y me muero, me voy directito al cielo. Es más, miren, aquí traigo mi pase de abordar para el cielo. Yo sé que ustedes sí lo traen, yo no. Porque pues, acuérdense, dice en el libro de Proverbios, el hombre más justo peca 7 veces al día. Así Y es. se acuerdan que cómo nos retrata la palabra del Señor a San José. San José, varón justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto, y el ángel del Señor le dijo: José, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que está esperando es por obra del Espíritu Santo. Es ese varón justo. Y está hablando de él. Humanamente siempre nos equivocamos, porque como les digo, que dice San Agustín, errar es humano. La justicia es tratar de evitar ese juicio a Dios. Y cada día y a los demás. Levante las manos los justos. Ay, no, ya no tengo manos, miren. Ahora vamos con Lupita Arreguín, que nos ayude con Juan 8:8 al 11, por favor. ¿Nos ayuda, Lupita? Sí, claro que sí. ¿Me oye? Sí. Sí, Lupita, gracias. Juan 8:8 al 11. Ay. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Y dejaron a Jesús solo con la mujer, que seguía de pie en medio. Que seguía de pie en el medio. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, Señor.
Maestro Memo, no lo oigo. Nos vamos a fusilar a el trabajo de uno de mis maestros que se llama Fidel Oñoro. Es una lección que hizo hace muchos años y que yo los tengo guardadas aquí en mi disco duro. Fíjense lo que dice San Ambrosio: ya que Cristo te redimió, corrige en ti la gracia lo que le apena. No podrías enmendar, sino solamente remendar. Solamente Dios puede curar nuestro pecado. Solamente Dios puede liberarnos de este lastre que no nos deja vivir en plenitud. San Ambrosio es un padre de la iglesia. Y luego, fíjense, una oración. Ahí está la mujer, ahí está toda la gente. Y aquí en el dibujo Jesús no está agachado. Se pone de pie para que vean que Él es el Maestro y Señor. Pero se vuelve a agachar para enseñarnos a ustedes y a mí que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Los fariseos se habían ensalzado. Agarramos a esta con las manos en la masa. Dice la ley que hay que matarla. ¿Tú qué dices? Se ensalzaron. Jesús los manda hasta el suelo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y otra cosa, dice que se empezaron a ir los más viejos. Los más viejos que ya tenían muchos años viviendo y dijeron: ¿cuántas veces me he equivocado yo? Y a mí nunca me han apedreado. Aquí hay una pequeña oración que dice: ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Sor Faustina Kowalska. Vean ustedes, ya desde aquí partimos. A ver, cuando nosotros veamos, fíjense, cuando nosotros veamos un defecto de alguien, busquemos una cualidad de esa persona. Por lo regular, si alguien me dice: oh, que fulanito es así, así, luego yo también saco los defectos de esa persona. No, y también es así, asado. Pero nosotros los que creemos en el Señor Jesús, los que estamos comprometidos con el reino, tratamos de buscar un buen defecto. Perdón, una buena virtud en lugar de un defecto. Una cualidad. Una cualidad para esa persona. ¿Así somos en nuestra vida ordinaria? No, tenemos mucho ego. Exactamente, por eso nos gusta ver a la gente por encima del hombro. Nosotros somos los que hacemos las diferencias para sentirnos buenos, para sentirnos más que los demás. Y acuérdense, por eso nuestro Señor se agacha y se pone a escribir. Se hace chiquitititito. Por eso San Pablo dice: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso San Pablo en la carta a los Filipenses, esto fue en 2 de Corintios, en la carta a los Filipenses dice: Jesús se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. ¿Cómo evitar el pecado en nuestra vida? Ahí tenemos el confesionario. Y si peco en este momento, corro al confesionario o mañana a lo más temprano, antes de que antes de que llegue el señor cura, yo ya lo estoy esperando ahí. Porque, ¿qué creen? El pecado, si no lo confiesas en el momento, se va haciendo más grande, se va haciendo como el cochambre que se puede quedar ahí en la estufa y lo dejas 2, 3 días y luego para quitarlo tienes que tallarle y tallarle y tallarle y tallarle y no se va. Así es el pecado. Por eso se hace duro, ¿verdad?
Ya se se hace vino. duro. El corazón, sí, Lupita. Pues ahí está. Lo primero es esta. De aquí partimos para nuestra segundo paso, que es nuestra meditación. Pero miren, todo lo que se hace para comprender bien la Sagrada Escritura. Dice, este domingo nos apartamos del Evangelio de Lucas. Acuérdense que estamos en el ciclo C puro San Lucas, pero hoy escogemos al evangelista San Juan. El contexto es el conflicto que vimos el domingo pasado. La misericordia de Jesús escandalizó a los fariseos, ¿se acuerdan? Había un papá que tenía 2 hijos. El más chico le dijo, papá, dame la herencia que me toca, y el papá, misericordioso, bondadoso, ahí te va, mijito. ¿Y cuántos de nosotros derrochan sus fortuna en tantas tonterías? Y la fortuna no es el dinero, la fortuna es nuestra vida. No hacemos lo que nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es amar y reverenciar a Dios con todo nuestro corazón y facilitarle la vida a los que nos rodean, aunque no se lo merezcan. Dios es así conmigo, pues yo voy a ser así. Ahora vamos al primer punto, 8:1 al 2, dice Jesús Maestro en el templo. ¿Nos ayudas, Vero, por favor? ¿Sí se te compartió la pantalla? Sí, Ahí creo que lo hizo muy grande. Ahí a está. ver, ¿De cuál? ¿Qué cita dijo? No, vamos a desmenuzar la palabra, Juan 8 del 1 al 2, pero aquí ya viene la explicación que nos da el a Padre. ver. Sí. Ay, no alcanza a leer, pero ahí voy ya. ¿Cuál me dijiste? El punto número 1, tú, Vero, por favor. Jesús, maestro en el templo. Ajá. Después de pasar la noche en el Monte de los Olivos, Jesús madruga para ir al templo, y allí lo rodea una gran cantidad de gente que busca su enseñanza. El texto dice que el auditorio estaba compuesto por todo el pueblo. Pareciera exagerado, pero es la manera de ambientar la escena y preparar lo que la escena y preparar lo que viene. 1. Jesús está ante la ciudad santa en calidad de maestro. Por eso dice, se sentó y se puso a enseñarles. 2. El reconocimiento de la autoridad de Jesús llega al máximo entre la gente. 2. Puesto que todo el pueblo está allí, un fracaso ante los otros maestros podría desautorizarlo definitivamente. La situación es peligrosa. La situación será aprovechada por los enemigos de Jesús para emboscarlo en una trampa jurídica, desacreditarlo y llevarlo al patíbulo. Al patíbulo, es donde juzgaban a la gente. Ok. En el patíbulo había en el templo, y había el patíbulo de los romanos que estaba en la casa de Pilatos. Nosotros, ¿cuántas veces le ponemos trampas al Señor así? Lo queremos desacreditar ante nuestra familia, lo queremos desacreditar ante los que nos rodean con nuestras obras. Eso. Y acuérdense, nosotros tenemos que ser testigos veraces del Señor. Son 12 páginas, se las voy a mandar a cada una a su WhatsApp para que cada una de ustedes lo vaya masticando poco a poquito. El Padre Fidel es uno de los mejores biblistas del mundo. Y yo ya lo hice, y todo lo que les estoy compartiendo es de ahí. Se los muestro para que vean cómo el Señor al que busca encuentra, al que pide se le dará. ¿Quién está dispuesto a aprender de este maestro y Señor? El que se esfuerza,
Nuestro Señor dice en el Evangelio de San Lucas, el reino de los cielos es de los esforzados. De los que no dicen, ay, es que ya son las 10 de la noche, ¿cómo me voy a desvelar? Pero la novela está más bonita ahorita. No, estamos aquí con el Señor. Ahora el siguiente paso, miren, les voy a compartir para la meditación cuáles son los pasos que debemos de ir haciendo. Ya hicimos lo primero que es una buena lectura. Acuérdense, no se les olvide, para hacer una buena lectura es primero captar las ideas principales, retener las voces fuertes, subdividir el texto que hicimos, distinguir quién habla y de qué cosas hablan. No será lo mismo cuando habla Jesús que cuando hablaron los fariseos, por ejemplo, hoy, cuando habló la mujer. Nadie me condenó, Señor. Y Jesús, ¿qué le dice? Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y luego ya empezamos a profundizar el texto. ¿Por qué eres tan bondadoso conmigo, Señor? ¿Por qué me has dado 55 años de vida? ¿Por qué eres misericordioso? Y ahorita podemos decir como el Salmo 136, diga la casa de Israel, la misericordia de Dios es eterna. Diga la casa de Karina, la misericordia de Dios es eterna. Diga la casa de Medina, la misericordia de Dios es eterna. Diga la casa de Vero, la misericordia de Dios es eterna. Diga la casa de Lupita Reguín, la misericordia de Dios es eterna. Diga la casa de Memo, la misericordia de Dios es eterna. Y lo vamos repitiendo y repitiendo y llegamos a este momento de la meditación. La palabra de Dios se vuelve nuestro espejo. Por eso les preguntaba, ¿a cuántas personas hemos juzgado? A veces son muy fáciles para ver los defectos de los demás. Por ese dicho que les decía, la zorra no se ve su cola. Y otra cosa, la meditación se hace con la palabra todavía calientita. Ahorita, ¿quién me comparte el texto sin ver en su Biblia lo que leímos? Van a ver que lo van a tener completo el texto. Juan 8 del 1 al 11. Quien guste, por favor, vamos a reconstruir el texto. Los demás, la que quiera participar, la escuchamos y si se le fue alguna palabrita o algo, nosotros lo aportamos para construir el texto sagrado. ¿Quién empieza? Adelante, Lupita, por favor. No lo tengo que decir tal y cual, ¿verdad? Tengo que decir. Lo que se le quedó a usted. Lo de la mujer adúltera, donde están todos los fariseos buscando el error de Jesús y le llevan a una mujer adúltera para que la juzgue y la castigue según sus leyes. ¿Y qué pasa? Hace Jesús y empieza a escribir en el piso o en la arena a cada uno y comienza por el más anciano y empieza a escribirle sus pecados. Y cada uno se va retirando porque sabe que ha pecado. Cuando termina y se van todos, le pregunta a la mujer que dónde están, quién la acusa. Y ella dice que ya no hay nadie, que se han ido. Dice, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Entonces ahí se ve lo que es la misericordia, la gran misericordia de Dios. Antes de juzgar, ya le está perdonando, ¿verdad? Así. Ya la está perdonando porque así es Jesús, así es Dios de misericordioso con todos nosotros. Por eso nosotros cuando pecamos, como usted dice, tenemos que buscar la reconciliación. Pues yo soy floja, ¿verdad? Para irme a reconciliar, pero trato si no de correr, de caminar. Gracias, Lupita. Esta Lupita, si se fijaron, empezó a lo central del texto.
Sí. ¿Qué más podemos aportar? A ver, de ustedes, a Enedina, Karina, Vero. Bueno, inicia la palabra diciendo que Jesús se retira del monte, pero de madrugada regresa y regresa a enseñar. Eso, bueno, es de lo de la parte principal, ¿no? Sí. Que se puede anexar. Eso es lo que usted preguntaba, ¿no? Así es, así es. Ok. Que Jesús, acuérdense, Jesús está en el corazón del mundo judío. ¿Y qué está Ujú. haciendo? Enseñando. Va y viene del templo, va y viene. Ahora, una pregunta para nosotros. ¿Nosotros qué tanto vamos al templo? Y no les estoy hablando del templo físico, Ujú. del templo de nuestro corazón. Porque acuérdense que dice San Pablo que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso les digo, no al templo físico, al templo material. ¿Qué tanto voy a mi interior? Ujú. Gracias, Karina. Y pues ahí Mm. está, ya vieron, ya tenemos todo el texto completito. Ahora es ir rumiando y rumiando y rumiando la palabra de Dios, a ver dónde me habla Dios. Por ejemplo, dice, y Jesús se fue, regresó otra vez al templo y se puso a enseñarles, y en eso le trajeron una mujer que agarraron en flagrante adulterio, y le dijeron, maestro, dice la ley que hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Dice la ley de Moisés que hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Jesús no le dijo nada, se puso a escribir. Y acuérdense, ¿por qué escribe en el suelo? Porque hay una cita del profeta Jeremías, capítulo 17, donde dice, los perversos serán escritos en la arena para que se borre su nombre. Por eso, por eso San Juan nos dice que se puso a escribir, porque en el profeta Jeremías dice, en la arena se escribe, Dios escribe a los malos, a los que no cumplen sus mandamientos, para que el aire borre sus nombres del libro de la vida. Fíjense qué profundo. Ya, nada, le vuelven a preguntar. Y ya Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se van y lo dejan todo. Y lo que nos compartió Lupita, que le dice, ¿dónde están los que te acusan? Nadie me acusó, Señor, yo tampoco, vete y no peques más. Eso se llama rumiar la palabra de Dios. Y ahora vamos ahora sí a nuestras vidas. ¿Qué me dice Dios a mí? A cada uno de nosotros. No se asusten, de todos modos, aquí lo vamos a compartir. Unas preguntitas que por ahí el otro de mis maestros, que es uno de los mejores biblistas del mundo, que se llama Jesús Antonio Weiser, me regaló su material y vamos a leer estas preguntitas. Karina, ¿nos ayudas? Nomás déjalas pongo, Sí, está bien. por favor. ¿Sí se ven, Karina? Ahí del 1 para abajo, son 4 preguntitas, mira. Sí. Nomás lo Sí. pongo en horizontal. Número 1. ¿Cuáles son esas cosas que no coinciden a mi vida de cristiano, que no corresponden al plan y a la voluntad de Dios? Por ejemplo, si yo juzgo, eso no es de buen cristiano. Si yo critico a los demás, eso no es de buen cristiano. ¿Qué otra cosa podemos sacar aquí de este texto que no es cristiano? Condenar a los demás también no es cristiano. No tener misericordia por los errores de los demás también es no ser cristiano. ¿Se acuerdan que es una de las obras de misericordia? Tener paciencia con los defectos de los demás. Sí. La siguiente, Karina, por favor. 2. El Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y en mi caso,
¿Cuáles son esas cosas que debo de dejar de hacer para vivir como Dios quiere y espera de mí? ¿Le continúo? Sí, por favor. ¿Cuáles son mis fragilidades y debilidades que me separan del Señor? ¿Qué es aquello que me hace sangrar el alma y que me causa dolor? ¿Qué puedo hacer para no pecar más? Y así vivir como Dios pide y así vivir como nos pide el Señor. ¿Ustedes conocen su talón de Aquiles en sus vidas? Enedina, Verónica, Sí. Lupita, Memo, Karina. ¿Y qué hacemos para evitar esas fragilidades en nuestra vida? Lo primero que debemos de hacer cuando detectamos una debilidad humana es trabajar en ella. ¿Y cómo se trabaja esto? Haciendo caridad, compartiendo con los demás. Yo no me explico, yo no entendía por qué los primeros años que me confesaba con el padre Poncho, lo que me daba es, haz una obra de misericordia. Y como yo tengo muchos años dando clases y enseñar al que no sabe, pues yo decía, bueno, pues ahí está, amarillos, ya cumplí con mi penitencia. Y un día que le dije, el padre Poncho me dijo, eso es muy fácil. Haz una obra de misericordia que te cueste. Y así es como vamos, como podemos ir fortaleciendo nuestras debilidades. Y siempre recordar que el demonio conoce nuestras debilidades. Acuérdense, es una persona muy astuta. El número 3, Karina, por favor. Sí, está bien. El Señor le exige a esa mujer un cambio radical de vida. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer para vivir más plenamente lo que el Señor me pide y lo que implica ser cristiano? A ver, Ya se me acabó la pila. Uy. mande, Lupita. A Creo ver, que se acabó la pila, mencionó al último. bueno, ahorita se conecta, gracias, Vero. A ver, ¿qué es eso de un cambio radical en mi vida? En el Evangelio de Marcos 1, 14, 15, dice nuestro Señor, el reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Esta radicalidad es ser como Jesús. Eso es lo radical. Hay una canción que así dice, Señor, hazme un radical, como el águila al volar. El águila es radical. ¿Sabían ustedes que un águila puede vivir hasta 60 años? Pero al llegar a los 30, cuando ya está vieja, el pico se le va doblando y ya no puede alimentarse bien. Las alas le van pesando y ya no puede volar alto. Y ella tiene que tomar esa decisión radical y lo primero que hace es empezarse a arrancar todas las plumas viejas y una por una se las va arrancando y ya cuando se arranca todas las plumas y queda peloncita, ahora su pico que está chueco lo agarra contra una piedra y paz hasta que lo rompe y le vuelven a hacer el pico y se vuelve a emplumar y de vuelta se pone a volar por las alturas. Esa es la radicalidad. A veces nosotros pensamos que ser radical es, ok, a mí me gustaba andar de negro y ahora ando puro de blanco. Eso no es radical, eso es una moda. ¿Vale? Ser radical, esa es la radicalidad para nosotros. O sea, matar al viejo yo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros con el Señor Jesús esta noche? ¿En qué voy a ser radical en mis debilidades? Y acuérdense, para que lleguemos a la perfección a través de la caridad. Número 4, Karina, por favor. Sí. Este pasaje plantea también la actitud de los maestros de la ley y los fariseos. ¿Alguna vez yo he actuado como ellos?
que solo he querido condenar y juzgar sin tener misericordia de la persona que tenía a mi lado? He sido duro e implacable con los demás. ¿No he tenido misericordia ni compasión con ellos? ¿En qué y por qué? Una compañera maestra la otra vez me dijo, tú eres muy duro cuando predicas. Le digo, pues mire, será por la enfermedad que tengo. Le digo, pero si mi enfermedad yo la hubiera tratado ay, pobrecito de Memito, y tengo una herida y nomás le hago así porque me duele, le digo, pues nunca me hubiera curado. Y el Señor ocupa que sea duro a veces su predicación a nosotros. Hemos caído en el extremo de que Dios lo perdona todo. Uy, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que con solo que le diga al Señor, me arrepiento de mis pecados en el último momento, saco mi boleto de avión y en primera clase y al cielo. Y esa es la mentira más grande que nos han vendido. Sí. Porque del otro lado dice el padre Poncho que ya no hay misericordia, que hay justicia. Así Y para es. lo que trabajaste en este mundo, eso es lo que te va a tocar del otro lado. Y por eso nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que decirle a la gente que sí es cierto que Dios te ama, que Dios es bueno, pero requiere de ti esa radicalidad, esa determinación determinante de que sigamos a Cristo. ¿Puedes leerlo negrito, por favor, Karina? Lo último, por favor. Tanto los acusadores como la mujer acusada experimentaron la misericordia de Dios. Los acusadores comprendieron que quien acostumbra levantar el dedo para señalar el pecado de otros es una persona que también necesita de la misericordia de Dios y que por eso no debían actuar con presunción y sin misericordia por el prójimo. Jesús les dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Y miren, aquí no se trata de pecados de la carne. Con los pecados de la carne el Señor es muy misericordioso, porque sabe que somos de barro. No por eso nos vamos a ir ahorita a echar desorden, pero en esos pecados el Señor nos perdona rapidísimo. Pero si yo soy soberbio y no trabajo en mi soberbia, ahí sí el Señor se pone duro. Con que las puedes mucho. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Que le dice, Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Y en lugar de que haber dicho, es que comí del fruto que me prohibiste, le dice, la mujer que me diste. Y Eva le dice, el demonio, la serpiente me engañó. Y entonces pues ya los expulsan del paraíso. Nuestro Señor con los pecados duros, que es duro con nosotros, es en nuestra soberbia, en nuestra envidia, en nuestra vanidad, los 7 pecados capitales. Y los tenemos que ir quitando de nuestra vida. Para eso, en este quinto domingo de Cuaresma, que ya nomás el siguiente domingo ya es el domingo de Ramos, si Dios quiere, el Señor nos invita a eso, a que no tengamos miedo de nuestras debilidades carnales, porque Dios no nos juzgó por eso, porque Él también padeció igual que nosotros. Y acuérdense, sentir no es consentir, desear no es pecar. Así me enseñó el padre José Larios. Dice, pues claro que sentimos. Dice, somos de carnita y de huesito. Y claro que deseamos. Dice, pero la lucha es desear, pero no caer en ese deseo cuando no es bueno. Sentir no es consentir, desear no es pecar. Ahora vamos con la señora Medina, si nos ayuda, por favor, Medina, con la oración. Otra vez aquí, paso número 3, ¿qué le decimos al Señor?
Y ahorita, Karina, ve preparando una oración desde lo que te haya dicho el Señor. Sale, acuérdense, hay oración de compunción, oración de agradecimiento, oración de entrega, y me faltó una, pero Karina ya se la sabe. ¿Nos ayuda, Medina? En el paso 3, En el paso 3, por favor, Medina. sí, nomás deje extenderla poquito para ver mejor. Sí, gracias. Ponlo en la horizontal. Sí. Dice, oración. ¿Qué le contestó Jesús después de oír su palabra? Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferencias a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Gracias. El paso 3. Sí, muchas Amén. gracias. Dice amén. Ay, es que apenas veo, Sí, no, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Karina, por favor, Karina, si nos puedes compartir una oración. Ahora, en este paso, no le invito a Vero porque apenas se va integrando con nosotros. Sí, está bien. Adelante, Karina. Muy bien. Señor, te quiero pedir perdón por los momentos en el cual yo me he dado la autoridad para juzgar a los demás, para criticar, para poner un dedo sobre de ellos, Señor. Enséñanos a ser serviciales, enséñanos a ser sencillos, a servirte, Señor, con el corazón y a ser humildes de corazón también, para no cometer estos errores, porque sabemos que al cometer todo esto no es en contra de nuestro prójimo, sino en contra tuya. Y por eso te pido perdón, Señor, para que restaures mi corazón y sea más servicial, más sencillo, más humilde como tú me hiciste desde un principio, Señor. Te lo pedimos. Amén. Pedimos, Señor. Gracias, Karina. Yo les voy a compartir mi oración personal para este evangelio. Padre bueno y bondadoso, te voy a pedir que me regales 3 corazones en mi vida. Un corazón de madre, perdónalo todo para mis hermanos. Un corazón de juez justo y severo, solo para mi persona. Y un corazón de hijo para contigo, porque amándote, Señor, a ti, podré amar a mis hermanos y podré ver mi realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les invito a Vero, que si nos ayuda con la última parte. Aquí le voy a compartir el punto número 4. Mira, Vero, sí. Cuando nosotros ya terminamos, es como un compromiso. Este punto número 4, Vero, si nos puedes compartir, sí. Nosotros lo vamos a hacer a 2 coros. No sé, ustedes, tú di qué hacemos nosotros. A la vez nosotros, ¿quieres que nosotros digamos la primera estrofa y tú dices la segunda, Vero? Sí. Jesús me dice, tampoco yo te condeno para dar de comer al hambriento. Todos digamos, Jesús me dice, yo tampoco te condeno para dar de beber al sediento. Jesús me dice, tampoco yo te condeno para dar posada al necesitado.
Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. vestir al desnudo, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. visitar al enfermo, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. socorrer a los presos, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. enterrar a los muertos, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. enseñar al que no sabe que todos somos hermanos, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. dar buen consejo al que lo necesita, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. corregir al que está en error, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. perdonar las injurias, Jesús me dice, yo tampoco te condeno para. consolar al triste porque no sabe que Dios lo ama, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. sufrir con paciencia los defectos de los demás, Jesús me dice, tampoco yo te condeno para. rogar a Dios por vivos y difuntos. Ah, gracias, Vero. Ahora para terminar, ¿qué les parece si cada uno hacemos una petición? Acuérdense que el Señor está aquí en este momento con nosotros. Fíjense qué grande es el Señor que hasta por el Zoom se hace presente en nuestras vidas. Señora Nedina, ¿qué le quiere pedir, agradecer al Señor? Y nosotros vamos a decir, te lo pedimos, Señor, ¿sale? Sí, pues yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que tenga paciencia sobre mis pecados, como a la pecadora que Él nunca juzgó y que nos dio la muestra de que Él no paró el dedo, al contrario, se agachó, y que yo quisiera ser esa persona humilde y sencilla y que a mí me perdone por ser pecadora. Una súplica de que tenga paciencia conmigo y me siga dando la fe. Te lo suplico, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Vero. Sí, yo le quiero dar gracias a Dios porque me concedió estar esta noche reunidos en esta reunión por medio de Zoom con todos ustedes, y le quiero pedir perdón por mis errores al condenar a mis prójimos, especialmente a la persona que vive conmigo, que de repente me desespero. Le quiero pedir la misericordia que solamente Él me puede dar para poder entender. Él sabe mis necesidades. Entonces yo le quiero pedir esa misericordia para poder sobrellevar esta necesidad tan fuerte que tengo en casa. Se lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Vero. Karina. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por tantas fallas que he tenido hasta el día de hoy, que te he ofendido. Perdón y misericordia te pido también para que me renueves cada día, para acercarme más a ti. Te pido que no me dejes, que no me desampares, y que cuando me veas perdida, Señor, me jales esas orejas y me vuelvas a poner en tu camino. No me dejes, Señor, te lo pido. Te lo pedimos, Señor. Sí, te lo pedimos, Señor. Y les invito a que a partir de ahorita le pidamos al Señor Jesús un corazón como el de Él. Señor Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Corazón como el tuyo. Señor, Y llévenselo ahí y váyanlo repitiendo todos los días, porque hay momentos en la vida que nos desesperamos, y más cuando tenemos que batallarle en la vida, nos desesperamos, nos cansamos, pero por eso nuestro Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo no se las aligeraré, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para vuestras fatigas,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuál es el yugo del Señor? Es amar como Dios me ama a los demás. Muchas gracias, que pasen buenas noches y pidámosle a la Virgen Santísima que nos enseñe a ser como su Hijo Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Ilumina. dale, Señor, el descanso eterno al Señor Abel, Y los que Busca para el La eterna luz. que por la gran misericordia de Dios los fieles difuntos descansen en paz. Así es. sea. Buenas noches, gracias. Los veo Buenas mañana, si noches. Dios quiere. Para el Buenas otro jueves, noches. para el otro jueves. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Buenas noches, Enedina. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Vero. Gracias. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Enedina.